Les damos una cordial y calurosa bienvenida, queridos hermanos, a los que están aquí y a los que nos van a estar acompañando por medio de estos medios de comunicación. Vamos a compartir esta presentación y en lo que miramos si se oye perfectamente, le voy a pedir a alguien si puede revisar en su Facebook para ver si se oye bien. Y nosotros vamos a estar estudiando, como ustedes miran ahí en su pantalla, a las 10 vírgenes. Y vamos a mirar nosotros que en 1910, ustedes miran ahí en su pantalla, en 1910 salió esta publicación que se llama Signs of the Times, o Señales de los Tiempos. Y fue escrita esta publicación aquí en California, Mountain View, California, el 21 de junio de 1910. Y esta publicación fue escrita por la mensajera del Señor, la profeta, la hermana Elena Harmon de White. Así que vamos a estudiar nosotros esta presentación y aquí en Facebook le hemos colocado las 10 vírgenes hace 178 años atrás. Porque hay una razón por qué es que hace 178 años atrás. Y es que esta parábola se encuentra en relación con un movimiento. Y ese movimiento es el movimiento adventista. Así que los voy a invitar a que nos coloquemos de rodillas y vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo para que nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia para pedir la dirección de tu Espíritu Santo y para que tu presencia nos acompañe durante el escudriñamiento de tu palabra. Ilumina e inspira a mis hermanos que están aquí congregados en este humilde lugar y a cada uno de nuestros hermanos que estarán posteriormente mirando después esta transmisión, que de igual manera ellos sean inducidos por el Espíritu Santo a escudriñar tu santa palabra. Dirígenos, Señor, llévanos hasta el trono de tu gracia, dirígenos hasta esos momentos de la parábola de las 10 vírgenes y enséñanos cuál es el carácter que debemos de obtener. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces con la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a ver nosotros que esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos a movernos a Mateo. En Mateo encontraremos en el versículo 1 del capítulo 25, Mateo 25, 1. Y vamos a mirar nosotros ahí que ahí viene la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Dice aquí la parábola que ¿cuántas vírgenes hay? 10. Hay 10 vírgenes. ¿Y qué tenían estas vírgenes? Sus lámparas. ¿Y a quién salieron a recibir? Al esposo. Cuando nosotros leemos Mateo 25, necesitamos mirar que Mateo 25 es el contexto de Mateo 24. En Mateo 24, versículos del 1 al 3, encontraremos que los discípulos le hacen una pregunta a el maestro. En relación a esa pregunta viene la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 24, versículos del 1 al 3. Dice así: Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ese es el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Miramos nosotros ahí que en relación a esta pregunta, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? En base a eso, Cristo relata la parábola de las 10 vírgenes. Jesús comienza en dar sus señales hablando en el versículo 4 y dice: respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que una de las señales es que iban a venir falsos cristos. Luego, otra de las señales que da se encuentra en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando leemos el versículo 15, ya el Señor Jesús nos va a dar una fecha donde comenzaremos las señales de los tiempos. Y miren lo que dice en el versículo 15. Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. ¿Quién es esta abominación desoladora? Mateo solamente nos dice quién es esa abominación desoladora. Pero Lucas nos va a decir quién es esa abominación desoladora.
Y vamos a ir al libro de Lucas. Ahí nos va a decir quién es esta abominación desoladora. Encontraremos nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, para ver quién es esta abominación desoladora y cuándo es que iba a venir esta abominación. Lucas capítulo 21 y el versículo 17 en adelante. Está comparando lo mismo que está diciendo Mateo. Dice la Biblia: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En vuestra paciencia poseed vuestras almas. Y luego miren lo que dice aquí: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. ¿Qué es entonces la abominación desoladora? Son los ejércitos que iban a rodear a Jerusalén. Esa abominación es conocida como Roma y sus ejércitos. Esa abominación desoladora que iba a desolar o destruir la ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 21. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encintas, y de los que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e irá sobre este pueblo. ¿En qué año ocurrió esta desolación que trajo esta abominación desoladora? En el año 70. Así que ahí encontramos una de las señales de los tiempos de la venida del Hijo de Dios, que iba a venir la abominación desoladora. Si regresamos a Mateo 24, encontraremos nosotros que en el versículo 15 nos habla también de lo mismo. Dice aquí: por tanto, cuando vieres la abominación desoladora. ¿Cómo podría decirse también? Cuando vieres a la Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos, que fue dicha por profeta Daniel, que estará en el lugar santo el que le entienda. En el año 70 vino la destrucción de Jerusalén, pero en el año 66 llegó el primer sitio a Jerusalén por los ejércitos romanos. Así que tuvieron aproximadamente 3 años y medio para salir ¿de dónde? De Jerusalén. Cuando los discípulos miraran a Jerusalén rodeada, ¿qué tenían que hacer? Salir, tenían que huir. Y por eso dice aquí mismo en el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Está dando otra señal, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. ¿Saben a qué tribulación está hablando ahora el versículo 21? Vamos a leerlo para que veamos a qué tribulación. Versículos antes, ¿a quién mencionó? ¿A qué profeta mencionó? Profeta Daniel. Profeta Daniel nos va a decir a qué tribulación
se está refiriendo el versículo 21. Vamos a Daniel ahora. Daniel nos va a hablar de el que tomó el mismo lugar de esa abominación desoladora. Solo que en Daniel, ya cuando toma el lugar de la abominación desoladora, a ella se le menciona como un cuerno pequeño. Por eso de Roma imperial vino la Roma papal, que se convirtió en la abominación desoladora ahora. Y esta abominación iba a actuar por 1260 años. Daniel capítulo 7 y el versículo 25 nos va a decir, hablando de la abominación desoladora que tomó el lugar de la Roma imperial, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué dice la Biblia? Afligirá y pensará en cambiar o mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo, que son lo mismo que dice Daniel 12:7. Daniel 12:7 vuelve a mencionar este periodo de tiempo. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ese mismo periodo, hermanos, que es una señal de los tiempos para la venida de Jesús, aparece en Apocalipsis, capítulo 12 también. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, miren lo que dice. Y fueron dadas a la mujer, ¿a quién? A la mujer, 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase ¿a dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada ¿por cuánto? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que, ¿quién iba a ayudar a la mujer? Dios. ¿Qué le iba a proveer Dios? Alas. ¿Y a dónde iba a volar? Al desierto. ¿Saben ustedes que durante esa persecución de tiempos y la mitad de un tiempo, ¿saben cuáles son ese desierto que ayudó a la mujer o a la iglesia? Eran las cuevas, las cavernas, las peñas, los montes. Eso era lo que ayudó a la mujer. ¿De quién venía huyendo esa mujer? De la serpiente, de la abominación desoladora, porque los iba a perseguir, los iba a afligir ¿por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Si leyéramos Apocalipsis 11 y el versículo 2, ya no nos diría tiempos y la mitad de un tiempo, sino que ahora el profeta Juan va a ocupar otra palabra de tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dada a los gentiles,
Y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es lo mismo que tiempo, 360 días, un año, tiempos, 2 veces 360 días, porque son 2 años, y la mitad de un tiempo, que son medio año, que son 180 días o 6 meses. Si leemos Apocalipsis 13:5, encontraremos nuevamente esa misma expresión. Apocalipsis 13:5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y miren lo que dice. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios durante esos 42 meses, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y miren qué es lo que hace durante esos 42 meses. Y le fue dado hacer guerra, ¿contra quién? Contra los santos, y vencerlos. ¿Qué decía Mateo 24 y el versículo 21? Y será un gran tiempo de angustia, cual nunca ha sido. ¿Saben por qué nunca ha sido un tiempo de angustia como ese? Porque jamás en la historia se va a volver a repetir una persecución que demore tantos años, como 1260 años de persecución romana papal sobre los cristianos. Por eso nunca jamás va a volver a haber una gran tribulación como esa. Ahora miren lo que sigue diciendo. Versículo 7. También durante esos 42 meses le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Fíjense que durante 42 meses el que tomó lugar de la abominación desoladora iba a actuar por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O, como decía Apocalipsis 11:2, 42 meses. O, como dice Apocalipsis 11 y el versículo 3. Miren lo que dice. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán ¿por cuánto tiempo? 1260 días, vestidos de silicio. Y ahora miren lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Así que miramos el mismo simbolismo en 3 diferentes palabras sinónimas. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo a 42 meses, o que es lo mismo a 1260 días, que vendrían siendo en cálculo profético 1260 años. Por eso cuando leemos Mateo 24, vamos a regresar a Mateo 24, encontraremos que Mateo lo dijo así. Y el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. ¿De cuánto tiempo? De 1260 años, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás lo habrá.
Porque fue tan largo ese periodo de persecución que jamás volverá a existir una persecución tan larga de tiempo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo ahora 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los 1260 días. Si no fuesen acortados, dice aquí, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense que por causa de la reforma protestante, esos días fueron acortados. Ya no siguió avanzando la persecución con ese ímpetu que venía. Gracias a que los reformadores protestantes, incluyendo Martín Lutero en el año 1517, su compañero Melantón de Martín Lutero y otros reformadores, gracias a ellos, no siguió esa matanza tan cruel. Y aquellos días fueron acortados. Y luego sigue diciendo, entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. ¿Qué se iban a levantar? Falsos cristos, como falsos profetas. Y luego dice aquí, versículo 29, otra de los tiempos finales. Porque inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuáles días? De los 1260 días. E inmediatamente después de aquellos días, ¿qué iba a ocurrir? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurre, vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 6 encontraremos en el versículo 12 el rompimiento del sexto sello. Apocalipsis 6:12 dice, y miré cuando él, el Cordero de Dios, que era digno de abrir el libro y desatar sus sellos, abrió el sexto sello. Y aquí fue hecho un gran terremoto. ¿Saben cuándo ocurrió eso? 1755, el 1 de noviembre, conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Luego, ¿qué más iba a ocurrir en el sexto sello? Y el sol se puso negro como un saco de silicio. ¿Saben cuándo ocurrió eso? 1780, el 19 de mayo, conocido como el gran día de la oscuridad. Y luego miren lo que sigue diciendo. Y la luna se volvió como sangre. Ese mismo día que se oscureció el sol, también la luna se convirtió como en sangre. Se miraba roja. Y en el versículo 13 viene otra señal. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cuándo ocurrió eso? 1833. El 13 de noviembre cayó las estrellas. Así que si regresamos a Mateo 24 y leemos en el versículo 29, nos está enviando ¿a qué tiempo? A 1833.
cuando las potencias de los cielos serían conmovidas y cuando las estrellas del cielo caerían. 1833. Y después de eso, que viene en el versículo 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ya ocurrió eso? No, está por ocurrir. Y se van a conmover las potencias de los cielos. Después de haber dado estas señales de los tiempos, el Señor va a relatar una parábola. ¿Y cuál es esa parábola? La primera parábola se encuentra en el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y luego el Señor recalca para aquellos fijadores de fecha, de mes, día y año, para la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Velad pues, ¿qué dice la Biblia? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Se levantarían falsos cristos y falsos profetas, diciendo que ellos saben el día, la hora, el mes y el año de la venida del Hijo del Hombre. Pero la Biblia dice que no sabemos cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. En base a eso, ahora vuelve a relatar otra parábola, pero está en el contexto de Mateo 24. Y ahora se encuentra en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Relata ahora otra parábola. Y esta parábola es la parábola de los dos siervos. El siervo, ¿cómo dice ahí la Biblia? En el versículo 45, ¿cómo dice? Si el siervo fiel, ¿y qué palabra usa? Y prudente. Y luego menciona a otro tipo de siervo. Versículo 48. Si aquel siervo malo dijere. Así que ¿cuántos tipos de siervos hay? Dos. El siervo fiel y el siervo malo. El siervo prudente. ¿Y el otro siervo cómo sería? Imprudente, o como dice Mateo 25 y el versículo 3. O el siervo insensato. Porque hay 5 vírgenes prudentes. Y hay 5 vírgenes insensatas. Está el siervo fiel y prudente y está el siervo insensato y necio, que dice, mi Señor tarda en venir. Después de haber relatado eso, el Señor está en el monte de los olivos y los discípulos les están preguntando, ¿qué señales habrá de tu venida? Y ya les relató hasta 1833, cuando las potencias de los cielos serían conmovidas y las estrellas del cielo caerían. Y ahora les va a relatar otra parábola que empieza en
Mateo 25 y el versículo 1. Mateo 24 y Mateo 25 van juntos, van tomados de la mano. Entonces, ¿qué? Entonces, después de haberles relatado todo Mateo 24, después de que ustedes vean las señales en los cielos, las potencias de los cielos conmovidas, después de que ustedes vean el oscurecimiento del sol, la luna que se convierte en sangre, el terremoto que viene y cuando caen las estrellas, entonces, después de eso, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes eran? 10 vírgenes. El número 10 simboliza algo completo y dividido. Número 1. ¿Cuántos dedos tiene la estatua que soñó Nabucodonosor? 10. Pero ¿cómo están esos 10 dedos? Divididos. ¿Cuántos mandamientos dio Dios? 10. Pero ¿cómo están esos mandamientos? Divididos. 4 en una tabla y 6 en la otra tabla. ¿Cuántas vírgenes hay aquí? 10. Pero ¿cómo están estas vírgenes? Divididas, porque 5 son prudentes y 5 son insensatas. Ahora, dice la Biblia, eran vírgenes. La Biblia dice que una virgen es pura. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas. Ahí se menciona a una virgen. Lucas capítulo 1. Y leeremos nosotros el versículo 26. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, estas 10 que son vírgenes. Pero ¿saben qué es lo que dice la parábola? Que profesan ser vírgenes. Porque 5 de ellas son insensatas. Entonces no son del todo vírgenes. Profesan, pero no lo son. Profesan tener la virginidad. Y esas vírgenes que tienen en sus manos lámparas. ¿Y qué significa o simboliza la lámpara? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué tienen estas vírgenes? La palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia, versículo 2, Mateo 25, 2. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué hicieron estas 10 vírgenes que estaban mezcladas, las insensatas y las prudentes? ¿Qué hacen? Primero, en el versículo 1 dice, salieron a recibir al esposo. Así que, ¿qué es lo que hacen las insensatas? Salieron a recibir al esposo. ¿Y qué es lo que hacen las prudentes?
salen a recibir al esposo también. Salen a recibir al esposo. ¿Saben ustedes que en la Biblia encontramos muchas referencias de boda? Muchas. Y aquí estamos mirando que hay un esposo. Y hay una esposa también. Por ejemplo, ¿cuál es el primer matrimonio que se realizó en la Biblia? Adán y Eva. El apóstol Pablo utiliza el matrimonio hablando alegóricamente entre Cristo y su iglesia. Pero ¿saben ustedes que en la Biblia a mí me llamó la atención la boda de un hijo de Dios? Vamos a leerlo. Eso está en Génesis. Y lo vamos a tomar de referencia para esta boda. En Génesis 29. Génesis 29. Vamos a leer el versículo 18. Génesis 29, 18. Y miren lo que dice la Biblia. Y Jacob, ¿qué dice la Biblia? Amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Saben cómo se podría decir también? Y Cristo amó a su iglesia y dijo: yo iré a la tierra, daré mi vida por ella, trabajaré 3 años y medio y la redimiré, la compraré para mí. Porque ¿cómo está la novia? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo debe de estar esa esposa, esa novia? Vamos a leerlo. Ahorita regresamos a Génesis. La esposa con la cual se casa Cristo. En Efesios nos va a decir cómo es esta novia, esta esposa con la cual se casa Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 27. Para presentársela gloriosa para sí. ¿Cómo dice ahí? Una iglesia número 1. Que no tuviese, ¿qué cosa? Mancha. ¿Cómo debe de ser una virgen? Sin mancha, pura, ni arruga. Es decir, es joven. Ni cosa semejante. ¿Y cómo debe de ser una virgen? Sino que fuese santa y sin mancha. Así que, ¿cómo es la novia con la que Cristo se casa y por la cual dio su vida y trabajó por ella? Pura y sin mancha. ¿Cómo creen ustedes que era Raquel? Pura y sin mancha. Vamos a regresar a Génesis 29, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió. ¿Quién es Labán? El padre de la novia. Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes trabajarían 7 años por una mujer? Jacob lo hizo.
Y ahora miren lo que hace. Versículo 21, presten atención, porque esto es lo que ocurre en una boda. Y dijo Jacob, ¿a quién? A Labán: dame mi esposa, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y miren cuándo se la da. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Iba por Raquel y le dieron a Lea. Ahora, el esposo, ¿a dónde va? ¿Hacia quién va? El esposo va y tiene un encuentro con el padre de la novia. ¿Quién es el padre de la novia? Labán. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿a dónde tiene que ir el esposo? Si Jacob fue a Labán, Cristo, ¿a dónde tiene que ir? A su padre. Ahora, cuando Cristo va a su padre, ¿para qué va con su padre? Para pedirle y recibir a la novia como su esposa. Pero en el matrimonio oriental, cuando el esposo iba a la casa del padre, habían 10 vírgenes que estaban esperando cuando el esposo salía de su casa para alumbrarle el camino al esposo cuando llegara a la casa del padre donde vive la novia. Así que ahora imagínense ustedes, Cristo sale de su casa y durante va al camino a la casa del padre de la novia, allá adelante hay 10 vírgenes. ¿Y a quién están esperando estas vírgenes? Al esposo. ¿Para qué están esperando al esposo? Para alumbrarle el camino. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del padre, donde está la novia. Resulta que en la parábola encontraremos 2 idas. Miren lo que dice la parábola. Mateo 25, donde estamos leyendo. Y el versículo 10. Mateo 25, 10. Vamos a mirar las 2 venidas de el esposo. Mateo 25, 10 dice: y entre tanto que ellas iban a comprar las fatuas, el aceite, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pero miren ahora la segunda venida que menciona la parábola. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántas venidas menciona la parábola? 2. 2 venidas. La pregunta es, la primera venida que se encuentra, el versículo 10, donde dice, vino el esposo, ¿a dónde vino?
¿A dónde fue Jacob? A la casa del padre, Labán. Ahora, ¿a dónde tenía que ir Cristo? A la casa del Padre. ¿Y dónde vive el Padre? En el cielo. ¿Y dónde está la novia? En la tierra. Vamos a leerlo. ¿Dónde está la novia? ¿Por qué tenía que ir al cielo? Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ¿qué le dice el ángel? Ven acá. Ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Dónde está la esposa? En el cielo. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. ¿Y a dónde tenía que ir el esposo? A la casa del Padre. ¿Qué dijo Cristo que iba a hacer? Vamos a leerlo. Juan 14. Del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. ¿Dónde están esas mansiones? En el cielo. ¿Específicamente dónde? Con el Padre. Pero detalladamente, ¿dónde? ¿Dónde van a vivir los moradores que salgan victoriosos? En la Nueva Jerusalén. Ahí están las mansiones. Ahora miren lo que dice. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotras también estéis. ¿A dónde fue el esposo? A la casa del Padre. ¿Para recibir a quién? A la Nueva Jerusalén. ¿Y quién es la Nueva Jerusalén? La esposa del Cordero. Mateo 25, versículo 10. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿A dónde vino? ¿A dónde fue Jacob? A la casa del Padre. ¿Para qué fue a la casa del Padre? Para pedir a su novia y recibir a su esposa. ¿Quién se la tiene que dar? El Padre. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7. Ahora. Daniel capítulo 7. Versículo 9. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó. ¿Quién es el anciano de días? El Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Pongan atención ahora aquí. Miraba yo en la visión de ¿cuándo? De la noche. ¿Cuándo fue a pedir Jacob a Raquel? En la noche. ¿Y cuándo se la entregó Labán? En la noche. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. ¿Delante de quién llegó este Hijo del Hombre? Delante del Padre. ¿De dónde venía? De la tierra. Aunque habían pasado muchos años y han pasado casi cerca de 2000 años, ¿a dónde prometió Cristo que iba a regresar? A la tierra. ¿Y dónde creen ustedes que va a vivir Cristo con su esposa? Aquí en esta tierra. ¿Dónde va a ser el hogar de Cristo y su esposa? Aquí en la tierra. ¿Dónde va a vivir ahora la esposa? En la tierra. Ahora, regresemos a Mateo 25. Y encontraremos en Juan capítulo 3, versículo 29. Juan capítulo 3 y el versículo 29. Oye, se goce de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y la esposa? La ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Y quién es el amigo? ¿Quién es ese amigo? Las 10 vírgenes son ese amigo que le va a preparar el camino para que le alumbre cuando llegue a la casa del Padre. Ahora, vamos a regresar a Mateo 25, versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿qué dice la Biblia? Cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas. ¿Por qué cabecearon? Había una tardanza. Aparentemente había una tardanza. Las vírgenes estaban esperando al esposo, pero se durmieron todas. ¿Cuánto llevamos esperando al esposo?
Desde que se fue a la tierra, casi 2000 años. Pero desde que comenzó la boda, ¿cuánto tiempo llevamos esperando? Ahorita vamos a ver. 178 años llevamos esperando. Desde que comenzó las bodas. Ahora, ¿qué debe de producir esa demora? ¿Qué produce una demora, hermanos? Cuando nosotros los hombres somos más rápidos en arreglarnos. Nomás nos metemos al baño, nos echamos nos bañamos y nos peinamos, ya agarramos nuestra ropa y todo, ¿no? Rapidito. Las mujeres no es así. Porque, pues mi esposa, mi jarochita, ella empieza a trabajar 1 hora antes. Y en lo que ella está trabajando ahí, mirando, abre el closet, mira esto, mira esto, mira esto, se pone esto, se quita eso, se pone el otro, se quita esto. Y hay una demora. Salgo, me siento en la sala, en el sillón, estoy ahí esperando, hay una demora. Pero ¿qué debe de producir esa demora? Que a la misma vez se convierte en una prueba. Esa demora se convierte en una prueba. ¿Por qué? Porque te están probando ahora. ¿Y qué te están probando? Tu carácter. Te están probando tu carácter, cómo tú eres. Hay algunos esposos, o habemos algunos esposos, que no tenemos paciencia. No pasamos la prueba. Y luego decimos, vieja, apúrate. Ya sube el tono. Ya está molesto. Pero miren lo que dice Santiago que debe de producir esa demora que se convierte en prueba. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice ahí? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra. ¿Y qué produce la paciencia? Una obra completa, una perfección de carácter. Para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Perfección de carácter. Ahora, estas 10 vírgenes, 5 de ellas no estaban preparadas. No pasaron la prueba. Y estas otras 5, ¿a dónde tenían que llegar? En esa demora o en esa prueba. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 12. ¿A dónde tenían que llegar estas 5 vírgenes prudentes? Aquí está
la paciencia ¿de quién? De los santos. O aquí están los que pasaron la prueba. O aquí están los que se perfeccionaron. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, ¿qué tenía que producir esa demora? Paciencia. ¿Y esa paciencia a dónde los iba a llevar? Los iba a llevar a un lugar especial para que pudieran guardar los mandamientos de Dios. ¿Saben a dónde tenían que llegar? Apocalipsis 11 y el versículo 19. Tenían que llegar a este lugar. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿A dónde tenían que llegar estas 5 vírgenes? Prudente. Al cielo. ¿A qué departamento? Al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que iba a producir ese departamento? Perfección. ¿Qué iban a mirar en ese departamento? El arca del pacto. ¿Y qué contenía esa arca del pacto? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Por eso aquí está los que pasan la prueba, los que se perfeccionan, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí tenían que llegar las 5 vírgenes después de la demora. Miren lo que dice Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche fue oída un clamor. ¿Cuándo tenía que ocurrir este clamor? A la medianoche. ¿Después de qué señales de los tiempos tenía que ocurrir este clamor? ¿Qué señales de los tiempos tenían que ocurrir? Que la luna se convertiría en sangre, que el sol se oscurecería, que vendría un terremoto, que las estrellas del cielo caerían. Después de esas señales tenía que venir un clamor a la medianoche. ¿Y qué tendría que decir ese clamor? He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Saben cómo lo expresa el profeta Juan en Apocalipsis 19? Vamos a leerlo. Aquí se menciona el clamor, pero Apocalipsis 19 lo dice en forma, Apocalipsis 19 lo dice en forma poética. Versículo 7. Miren qué palabra se menciona aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Cuál es ese clamor que aparece en Apocalipsis 19:6? Apocalipsis 19, el versículo que leímos es el 7, perdón. ¿Cuál es ese gozo que aparece ahí? Gocémonos y alegrémonos. ¿Cuál es la expresión que se ocupa o se utiliza en la parábola de las 10 vírgenes? He aquí viene el esposo. Ahí viene el esposo. Y en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero.
Y se oye un clamor que dice, ahí viene el esposo. Gocémonos y alegrémonos, porque han venido las bodas del Cordero. Ahora, ¿cómo lo diría en el mensaje de los tres ángeles ese clamor? Apocalipsis 14, versículo 7. Miren la misma palabrita que vuelve a aparecer ahí. Hablando del mensaje del primer ángel, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué decía Apocalipsis 19:7? Y démosle gloria. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Y qué decía Apocalipsis 19:7? Han venido las bodas del Cordero. ¿Y qué dice Daniel 7, versículo 13? Hasta que vino como un hijo de hombre al anciano de días. ¿Cuándo tenía que comenzar esta boda? ¿Después de qué? De acuerdo a la parábola. Después del clamor de medianoche. ¿Hacia dónde va el esposo? Hacia la casa del Padre. Hacia donde está el Padre. ¿Para qué vaya? Para recibir a su esposa. Pero antes de que llegue con el Padre, ¿qué hacen? ¿Qué se escucha? El clamor. ¿Cómo están las vírgenes? Dormidas. ¿Qué las despierta? El grito, el clamor. Ahora, ¿cuándo tenía que ocurrir esto? Después de las señales de los tiempos. Hasta ahorita no he tocado ni una cita del espíritu de profecía y ya llevo 1 hora y media aquí con la pura Biblia. Pero miren, aquí tenemos este pequeño diagrama. 2 clases de vírgenes. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Siervo fiel, las prudentes. Siervo malo, las insensatas. 1798. ¿Qué terminó en 1798? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué ocurrió en 1833? Cayeron las estrellas. 1840. ¿Saben cuántas estaban predicando? 260,000 adventistas. 1843, cuando viene el primer chasco, ¿saben cuántos quedaron de 260,000 personas? 50,000. De estas 50,000, en 1844, se los leo del conflicto de los siglos. Ahí viene la parábola de las 10 vírgenes. Dice aquí,
página 479. En el verano y otoño de 1844. ¿De cuándo? 1844. Fue hecha esta proclamación. He aquí, viene el esposo. ¿Cuándo? 1844. ¿En qué tiempos? ¿Verano a qué tiempo? A otoño. Del verano al otoño. Se oyó el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo. ¿Cuántas estaban dormidas antes? Las 10 se durmieron. Pero cuando llegó, he aquí viene el esposo, ¿cuántas estaban preparadas? 5. Esas 5 son las que llegaron a la conclusión número 1. ¿Saben cuántas personas quedaron después de estas 50,000? 12 personas. Estas 12 salieron a convencer a 50 personas más. Estas 12 con estas 50, ¿a dónde entraron? Al lugar santísimo. Cuando entraron al lugar santísimo, recibieron los 7 pilares de la fe adventista. Cuando recibieron esos 7 pilares, volvieron a predicar. Fueron las 5 vírgenes prudentes. ¿Y qué les produjo esa demora? Desarrollar un carácter. ¿Qué recibieron? El mensaje del tercer ángel. Las 5 vírgenes prudentes. Las insensatas, ¿saben en qué se convirtieron? En Babilonia. Rechazaron la luz, rechazaron el mensaje y se convirtieron en Babilonia. Mientras que estas 5 vírgenes prudentes se convirtieron en algo. ¿Saben en qué se convirtieron? En los invitados a la cena de bodas. En eso se convirtieron. Estas 5 vírgenes prudentes se volvieron misioneros. De ahí, cuando ellos salieron a predicar que había comenzado algo en el cielo, ocurrió una separación entre hermanos. Los hermanos se empezaron a dividir por este mensaje, el mensaje del tercer ángel. No es que el predicador divida, hermanos, es el mensaje el que divide. Las 5 vírgenes fatuas, insensatas, ¿qué día se quedaron guardando? El domingo. ¿Qué rechazaron? El santuario. ¿Qué departamento rehusaron entrar? El lugar santísimo. ¿Qué mueble rechazaron? El arca del pacto. ¿Qué mandamientos no recibieron? Los 10 mandamientos. Especialmente, ¿qué mandamiento rechazaron estas 5 vírgenes insensatas? El 4º mandamiento. Rechazaron también el don de profecía, las 5 vírgenes insensatas. Rechazaron los 7 pilares de la fe adventista. Y se convirtieron en Babilonia.
Mientras que las 5 vírgenes prudentes comenzaron a predicar el mensaje de el sellamiento y son los pioneros adventistas del séptimo día. Hace 178 años atrás, un mes como hoy, esos hombres estaban a una semana como vírgenes puras esperando la venida del esposo. Ellos creían que esa venida era a la tierra, pero descubrieron que esa venida era al Padre para recibir a su esposa. De ahí que, les leo en el conflicto de los siglos, en la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes? Las que estaban preparadas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. Y luego miren lo que dice aquí. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Qué significa la boda en la parábola? El acto de ser investido Cristo como rey. ¿Dónde recibe Cristo eso? En la casa del Padre. ¿En dónde? En el cielo. ¿En qué departamento? En el lugar santísimo. ¿Quién le da ese título de rey? El Padre. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Si tiene un dominio, ¿qué tiene? Un territorio. Si tiene un reino, ¿qué debe de tener? Una capital, un territorio. Y si recibe un reino, ¿qué debe de ser él? Rey. ¿Qué reino y qué territorio recibe? La tierra. ¿Qué capital recibe? La Nueva Jerusalén. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Y quién es la esposa? La Nueva Jerusalén. Que en Apocalipsis están representados por la Nueva Jerusalén. Pero en Efesios están representados por la iglesia pura y sin mancha. Pero esa iglesia es la iglesia de todas las edades. Aquí lo dice, se los leo. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Pero ahora miren lo que sigue diciendo. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. ¿Quiénes representan a los invitados en el Apocalipsis? La iglesia. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. ¿Cómo así? En la Nueva Jerusalén, ¿quiénes entran por esas puertas? La iglesia. ¿Y esa iglesia está formada de quiénes? De toda nación, tribu, lengua
y linaje. ¿Y eso desde dónde viene? Desde Adán hasta nuestros tiempos. Todos vamos a entrar por esas puertas. Pero ¿dónde se realiza la boda? En el cielo. Por eso, aquí se los coloco. En el cielo, en 1844, a partir de ahí, se está llevando a cabo las bodas en el cielo entre Cristo y los redimidos de todas las edades, representados en el Apocalipsis por la Nueva Jerusalén. Pero para entrar a la Nueva Jerusalén, estos redimidos, ¿qué tienen que pasar? Un juicio. Para poder entrar ahí, se tiene que pasar por un juicio. ¿Quién es digno de entrar? ¿Se está llevando en dónde? En el cielo. ¿Cuándo comenzó esa boda? 1844. ¿Cuándo va a terminar esa boda? En el cierre de la gracia se termina la boda. La primera venida, aquí está. Y la segunda venida, aquí está, en la segunda venida. Cuando leímos Mateo, ¿qué dice? Velad, porque nadie sabe la hora ni el día de la venida del Hijo del Hombre. A esta venida se refiere. Cuando Él viene, ¿a dónde nos va a llevar? Al cielo. ¿Y qué se va a llevar en el cielo? Las bodas. Pero ¿cómo vamos a ir nosotros? Como invitados a la cena de bodas. Porque ya se casó en el cielo. En el cielo se casa. Así que si se casa en el cielo, ¿nosotros qué estamos siendo ahorita? Invitados. Nosotros somos invitados. Por eso el Señor está llamando y llamando y llamando. Ven, ven a la cena de bodas. Por eso somos los invitados. ¿Desde cuándo se está haciendo esa invitación? Desde 1844. ¿Quiénes son estas 5 vírgenes que están en la tierra? ¿Saben a quién representan las vírgenes? A la iglesia Laodicea. A nosotros. Las 10 vírgenes son los invitados por la fe. ¿A dónde? A las bodas. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Dice aquí. Aquí dice. La proclamación, he aquí que viene el esposo en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino al esposo, no a la tierra. ¿A dónde vino el esposo? En el cielo. ¿A dónde? Al lugar santísimo, no a la tierra. Donde está el anciano de días, en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino o su esposa. Y luego miren lo que dice. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes son estas? Las 5 vírgenes prudentes. Y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas. ¿Cómo no es que no iban a asistir? En persona a las bodas, ya que se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra.
Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Termino. Las 10 vírgenes alumbran el camino del esposo a las bodas. ¿Qué hicieron estas vírgenes? Se durmieron. 5 de ellas. Todas, pero 5 de ellas, ¿qué hicieron? ¿Qué tenían en sus lámparas? Aceite extra. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Alumbraron. ¿El camino de quién? Del esposo. ¿Cómo es que lo acompañaron? ¿Cómo si el esposo está allá en el cielo y las vírgenes están en la tierra, cómo lo acompañan? Por fe, decía ahí. ¿Y cómo otra manera lo pueden acompañar? ¿Saben qué hicieron estas vírgenes? Predicaron lo que el esposo iba a hacer. Así es como lo acompañaron también. Mientras en el cielo se está llevando un acto, en la tierra las vírgenes están diciendo: viene un juicio, se va a casar el esposo. Las 10 vírgenes son invitadas a la cena de bodas del Cordero. ¿Cuántas son invitadas? Las 10. ¿Cuántas se preparan para esa cena? 5 nada más. Las prudentes entran a la cena de bodas del Cordero. Las 10 vírgenes representan a la iglesia Laodicea. La iglesia triunfante, representada por las 5 vírgenes, anuncia, alumbra y entra a la cena de bodas. ¿Quiénes? Las 5 vírgenes prudentes, que son la iglesia triunfante. Le hago la pregunta. El Señor le está invitando a usted. Te invito a mi cena de bodas. Termino con Lucas. Y usted decide si quiere ir a esta cena de bodas. Lucas capítulo 14, versículo 16. Con esto termino, hermanos. Ya se nos fue hace rato el tiempo. Lucas 14, 1. Y aconteció un día sábado, que yendo a comer pan en casa de un príncipe de los fariseos, ellos se le acercaban. Cristo está sentado a la mesa para comer pan. Versículo 7. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, relató una parábola a los convidados, diciéndoles: cuando seas convidado por alguna a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y el que te convidó a ti y a él venga y te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tomar el último lugar. Mas cuando seas convidado o invitado, ve y siéntate en el postrer lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: ¿cómo? Amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo también el que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa, o te vuelvan a pedir lo que tú les pediste.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Yo diría, hermanos, bienaventurado es aquel que se va a sentar a la cena de bodas del Cordero. Él entonces le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados: venid, que ya todo está preparado. Y comenzando todos a una excusarse, el primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué era más importante para este hombre? Su hacienda, sus cosas terrenales, sus cosas mundanales. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Qué era más importante para este otro? Sus cosas materiales también. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué era más importante para este? Su familia era más importante. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Qué había aún? Lugar. ¿Para quiénes ahora? Ahora para nosotros también hay lugar. También para nosotros. Porque os digo, y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué cosa dice el Señor? Fuérzalos. ¿A cuánto les gusta que los fuercen? ¿Qué estás haciendo, hermano, por tu familia? ¿Lo estás forzando? ¿O los estás dejando que hagan y vivan como quieren? ¿Los estás forzando? ¿No te gustaría verlos en la cena de bodas? ¿Qué estás haciendo? Tenemos que forzarlos. Tenemos que animarlos. No debemos de cansar de repetirles que hay una fiesta de bodas que se va a realizar y somos invitados. No te canses. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. No quisieron ir. Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para entrar a esa cena de bodas, vos tenés que aborrecer a todo lo que se interrumpa para poder entrar ahí. ¿A quiénes incluye? A la familia. Cosas terrenales, cosas mundanales. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya hecho el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar.
¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, pues cualquiera de vosotros, ¿de quiénes? De vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Nosotros. Cualquiera de vosotros que no renuncie a ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? A todo. ¿Y qué es todo? Todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A qué tendremos que renunciar, hermanos? A todo. ¿Para estar dónde? En la cena de bodas. ¿Quiénes van a estar ahí? Abraham, Isaac, Jacob. Ahí va a estar nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. A Jesús le dijeron, te buscan tu padre y tus hermanos. ¿A quiénes invita usted a su boda? ¿O a una boda? A sus familiares más cercanos. ¿En dónde los sienta? Al frente, en la mesa principal. ¿Quiénes van a estar ahí? Nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos. Yo quiero ver a mi querido Jesús en esa cena de bodas. Pero también quiero ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a Pablo, a Jeremías, a Moisés, a Juan. Pero ¿saben a quién quiero ver allá? A mis hijos, a mi esposa, a ustedes. También los quiero ver allá. No solamente a ellos. Quiero verlos a ustedes también. A cada uno de ustedes. Por eso, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos están mirando también, los quiero ver allá. A muchos de ellos no los conozco personalmente, pero a lo mejor a muchos de ellos tendré el privilegio de tenerlos al lado, junto a mí. Y me van a decir tal vez en aquel día, hermano, yo acepté la invitación que tú hiciste a esa cena de bodas. Y aquí estoy, porque me invitaste. Así de igual manera, yo te invito a ti y a ustedes a que vayamos a esa cena de bodas. No nos las perdamos por nada del mundo. Porque bodas hemos asistido a muchas, pero como esta, jamás ni nunca más habrá una cena de bodas así. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios por esta invitación que Él nos acaba de hacer. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Puedo imaginarme esa mesa que tiene kilómetros y kilómetros de distancia. Esa cena de bodas. Ahí estaremos sentados. Miraremos a la esposa que está representada en el Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, radiante, con sus puertas de perla, sus calles de oro, mansiones dentro de ellas preparadas para tus hijos. A mi lado derecho, no sé a quién tendré de compañero, ni a mi lado izquierdo tampoco sé. Pero lo que sí sé es que podré mirar a kilómetros de distancia y por una obra
de un misterio que la Biblia le llama, podré mirar a cada uno de mis hermanos. Tu palabra dice por boca del Señor Jesús, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos estarán ahí. Podré conocerlos personalmente y podré decirles, así como ustedes aceptaron esta invitación, también yo la acepté. Y se la compartí a mis seres queridos. Y muchos de ellos aceptaron este llamado. Muchos también habrán rechazado este llamado, porque su amor por las cosas de este mundo es más grande que el tener un lugar privilegiado en esa cena de bodas del Cordero. Gracias, mi Dios, porque nos vuelves a recordar que el que ama más a padre, a madre, a hijo o a esposa, no es digno de ti. Y no es que uno no los ame, porque sí los ama, sino porque ellos decidieron tomar su propia decisión. Y no nos queda más que soltarlos, dejarlos, porque nuestro camino es diferente al camino de ellos. Porque nuestra meta es diferente a la meta de ellos. Porque nuestra mirada es diferente a la mirada de ellos. Porque nuestra mirada y nuestro ser no están fijadas en las cosas terrenales, están fijadas en las cosas celestiales. Por eso, Señor, aunque estemos representados por esas 5 vírgenes prudentes, y somos pocos, en esa gran cena de bodas del Cordero seremos como la arena del mar, así como se lo prometiste a Abraham, que nadie podrá contarlos. Una multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decidieron tener la paciencia de los santos, guardar los mandamientos de Dios y poseer la fe de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo alrededor del mundo. Y gracias, mi Dios, una vez más, por darme la oportunidad de compartir mi fe con mis hermanos. Que el Señor os bendiga y os guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.